No es que el segundo tercio inyecte 30 y el tercer tercio otros 30. Entre los dos se encargan de inyectar ese 30% que falta. Cuando las presiones en el ventrículo izquierdo superan a los 80 y el derecho a los 8, se abren las válvulas sigmoideas iniciando el periodo de eyección. ¿Cuál es la siguiente fase? Relajación isovolumétrica. ¿Qué sucede aquí? Al final de la sístole comienza súbitamente la relajación ventricular, lo que provoca que las presiones en el ventrículo disminuyan. La disminución de estas presiones en el ventrículo y la presión elevada en las arterias son las que provocan el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Y con esto, el segundo ruido cardíaco o DUC. Ahora sí, iniciemos con los gráficos con los que se entiende un poco mejor cómo se da la diástole y la sístole ventricular. Iniciemos ubicándonos en diástole con este gráfico. Un ventrículo completamente relajado con un pequeño flujo de sangre y vean cómo están las aurículas. Llenas. Iniciemos ahí. ¿Qué es lo que sucede en la diástole? ¿Qué pasa? Claro, relajación, pero ¿con qué finalidad están relajados los ventrículos? Con la finalidad de que se llene la sangre. Con la finalidad de que se llenen de sangre estos ventrículos. Pero recordemos que antes de que estemos en esta diástole, ¿qué hubo? Una sístole, en la cual los ventrículos que estaban llenos de sangre se contraían con fuerza, elevando las presiones intraventriculares y eyectando la sangre hacia las grandes arterias. Esto era lo que sucedía en sístole. Mientras se estaba contrayendo el ventrículo, vean que la aurícula también estaba sumamente relajada y esperando a que le llegue la sangre de la circulación sistémica y de la circulación pulmonar. Esta elevación de la presión intraventricular en principio era la que provocaba que se cierren a las válvulas auriculoventriculares, provocando el primer ruido cardíaco. ¿Qué fase de la sístole es esto? Esta fase en la que se cierra se cierran las auriculoventriculares. Contracción isovolumétrica, exactamente. Pero ¿por qué estamos hablando de esto si estamos en diástole? Porque hay que entender cómo hemos llegado a este momento. Entonces, luego de que los ventrículos se contraían con fuerza y eyectaban su sangre y las aurículas estaban relajadas, llegamos inmediatamente a donde estábamos iniciando. Ventrículos relajados y prácticamente vacíos y aurículas completamente llenas. Y es ahí donde vamos a decir que mientras se da la sístole ventricular, grandes cantidades de sangre empiezan a acumularse en las aurículas, dependiendo de la circulación que le corresponde. Así decimos que la diástole se divide en 3 fases. Y decimos que tan pronto como finaliza la sístole ventricular, las presiones en el interior disminuyen, mientras que la acumulación de sangre en las aurículas provoca que haya un aumento de su presión, lo que les decía del gradiente. Scarlett, ¿puede encender la luz? Vean allá. Como las aurículas están llenas de sangre, el único y mero hecho de que estén o tengan contenido hace que su presión aumente un poco. Y recordemos que como estamos hablando de diástole, el ventrículo está completamente relajado y con una presión baja. Esto es lo que provoca un gradiente de presiones, en el que la aurícula tiene mayor presión. ¿Qué va a ocurrir ahora? Se van a abrir las válvulas. ¿Qué válvulas es esta? Las válvulas auriculoventriculares. Y eso es lo que nos está explicando nuestra teoría. Gracias. Entonces, esto produce la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Y así tenemos los 3 tercios de los que ya hemos hablado. El primer tercio, o periodo de llenado rápido ventricular, se produce el vaciado de un 80% de la sangre almacenada en las aurículas. Tercio medio, o segundo tercio, ¿qué es esto? Un flujo lento de sangre de aurículas a ventrículos. ¿Cómo se llamaba esta fase?
diástasis. Y el tercer tercio, donde ocurría la contracción o sístole auricular, aportando un impulso adicional de flujo de entrada de un 20% de sangre. De este modo cumple su función de bomba de llenado ventricular. Y así es como se ve la diástole. Un ventrículo con presión baja y una aurícula con una presión moderadamente aumentada provoca que se abran estas válvulas. Y así, con este gráfico de diástole, vamos a iniciar a hablar de la sístole. Y vamos a iniciar mencionando que la sístole la vamos a dividir en 3 periodos. El primero, contracción isovolumétrica. ¿Qué sucede? Ven que el ventrículo ya está lleno de sangre luego de que ha sucedido esto, ¿no es cierto? ¿Qué ocurría en la contracción isovolumétrica? Se tensa el músculo cardíaco, pero las fibras no se cortan, tal y como se ve aquí. Y precisamente esta tensión provoca que la presión en este ventrículo aumente. Ven cómo estaban las válvulas auriculoventriculares al inicio de la sístole, o esto también podemos decirlo como al final de la diástole, ¿no ven? Ven que las válvulas A, B están abiertas. En la contracción isovolumétrica, este aumento súbito de la presión provoca que se cierren estas válvulas que estaban abiertas con anterioridad, provocando el primer ruido cardíaco o loop. Tenían que acumular presión durante 0,02 a 0,03 segundos más para poder acumular la presión necesaria. ¿Cuánto tiene que superar el ventrículo derecho? ¿Y el ventrículo izquierdo? 80. Perfecto. ¿Se dieron cuenta? ¿Pueden encender de nuevo la luz? ¿Les suena de algo esa presión de 120 en sístole y esa presión de 80 en diástole? Así es como se determina la presión arterial. Gracias. Entonces, eso es lo que sucede. Tiene que acumular esa presión. Y en el periodo de eyección, o de hecho, para que inicie el periodo de eyección, se tienen que superar esas presiones. Y en cuanto lo hace, vemos que la sangre inmediatamente empieza a eyectarse. Notemos que durante el primer periodo y el segundo, ¿cómo están las aurículas? Completamente relajadas. Inicia el periodo de eyección, que ya sabemos que se subdivide en 3 tercios. El primer tercio de eyección rápida. ¿Y los 2 tercios restantes? ¿Cuántos por ciento de sangre se eyecta en la rápida? 70%. ¿En la lenta? 30%. Excelente. Y vean cómo en la relajación isovolumétrica, que es el último periodo, se ha relajado el ventrículo, tiene un pequeño reflujo de sangre y vean cómo la aurícula ya está empezando a almacenar sangre. ¿Para qué? Para que nosotros al final volvamos a la diástole, que es el gráfico que teníamos acá. Ahora todo tiene sentido. Ahora, no se olviden que es fundamental que en la relajación isovolumétrica, como en el periodo de eyección, la sangre que se vaciaba a las arterias provocaba que la aorta suba a 120 y la pulmonar a 25, luego cuando entrábamos en relajación isovolumétrica, estas presiones se mantenían, pero la presión del ventrículo disminuía. ¿Por qué? Porque su sangre se ha vaciado y porque en relajación isovolumétrica el ventrículo está relajado. Un nuevo gradiente de presión que se genera, por lo que la sangre va a querer volver con fuerza desde las arterias hacia los ventrículos. Y es que la sangre va a querer volver con fuerza, va a empujar a estos velos y va a provocar que esto se cierre, provocando el segundo ruido cardíaco o DUP. Entonces, eso es el ciclo cardíaco. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? ¿Nada? Continuamos entonces. Hay que hablar de los volúmenes de sangre que están presentes en el corazón. Vamos a iniciar hablando del volumen telediastólico. Como ya sabemos terminología, ¿qué quiere decir telediastólico? ¿Quién me va a decir?
Jimena está ocultándose. Jimena, ¿qué quiere decir telediástole? La primera. ¿Tele qué significaba tele? Final. ¿Y diástole? Estoy refiriéndome al final de la diástole. Y como estamos hablando de volúmenes cardíacos, voy a decir que el volumen telediastólico es el volumen de sangre que está presente en el ventrículo al final de la diástole. Y ese volumen es de 110 a 120 ml. Lo siguiente es la fracción de eyección. ¿Qué es? Es el porcentaje del volumen telediastólico que se eyecta en cada latido. Y es del 60%. Y yo solamente necesito saber cuánto es el telediastólico y cuánto es la fracción de eyección para saber el resto. ¿Por qué? ¿Qué es el volumen sistólico? Cantidad o volumen de sangre que se eyecta en los ventrículos en cada sístole. Y si yo sé cuánto es el volumen telediastólico y yo sé qué porcentaje se eyecta, yo puedo determinar cuánto es el volumen sistólico. ¿Cómo lo hago? Solamente saco el 60% de 120. ¿Y cuánto es? 70 ml es el volumen sistólico. El siguiente volumen que vamos a estudiar es el volumen telesistólico, o sea, volumen de final de sístole. ¿Sí o no? ¿Y cuánto va a ser? 40-50 ml. ¿Cómo lo saco? ¿Qué es el volumen telesistólico? Es el volumen de sangre que hay en el ventrículo al final de la sístole. O sea, ese pequeño reflujo que queda, que es de 50. ¿Cómo lo saco? Si yo sé que mi volumen sistólico es de 70 y yo sé que mi volumen telediastólico es 120, es obvio que lo que no se está inyectando va a quedar en el ventrículo, y eso es el volumen telesistólico, que es de 50. Aquí hay nuevos términos, como por ejemplo, ¿qué es la precarga? La precarga, chicos, es el grado de tensión del músculo cardíaco cuando comienza a contraerse. También se considera que la precarga es lo mismo que la presión telediastólica. ¿Y qué era telediastólico? Al final de la diástole, cuando el ventrículo ya se ha llenado. En resumen, la precarga va a depender directamente del retorno venoso. ¿Y qué es el retorno venoso? Es el volumen de sangre que vuelve a la aurícula en un minuto. Si hay mayor retorno venoso, vean que va a haber mayor precarga, porque va a haber mayor tensión en el músculo cardíaco cuando comienza a contraerse. ¿Y qué es la postcarga? Es lo opuesto, es esa fuerza contra la que el músculo cardíaco tiene que contraerse. Es esa presión o esa carga contra la que tiene que luchar el ventrículo para poder eyectar la sangre. De este modo decimos que la postcarga es prácticamente la presión de la aorta. ¿Pueden encender la luz del canal? En los hipertensos, lo que sucede es que se aumentan las diferentes presiones arteriales, tanto sistólica como diastólica, ¿no ves? Entonces nosotros decimos que el trastorno fundamental de la hipertensión arterial es un aumento de la postcarga, es decir, esta presión de diástole de 80 de la aorta en un hipertenso va a estar aumentada. No sé, vamos a decir que va a estar en 95. Y por eso, precisamente, si esta presión aumenta a 95, veamos que el ventrículo izquierdo va a tener que hacer mucha mayor fuerza para superar estos 95 y abrir la válvula aórtica. ¿Y qué es lo que sucede cuando ustedes hacen trabajar de más a un músculo? Se va a hipertrofiar en este tipo, o en este caso, perdón, el tipo de hipertrofia que va a haber es una hipertrofia concéntrica. Vale decir, la pared del ventrículo se va a engrosar y por lo mismo la pared del ventrículo se va a volver rígida. ¿Y qué va a suceder en este caso? ¿Qué tipo es eso? No hay buena diástole, porque si la pared del ventrículo está rígida,
el ventrículo no se va a poder distender en diástole. Por mucho que la diástole dure el doble, como el ventrículo va a estar rígido, no se va a poder expandir para permitir que este ventrículo se llene. Y de este modo, la hipertrofia de tipo concéntrica por una sobrecarga de presión puede llevarnos a lo que decíamos en un principio, una insuficiencia cardíaca de tipo diastólica. ¿Por qué? Porque el ventrículo no se puede relajar lo suficiente como para que se llene de sangre. Es increíble. Datazo. ¿Quién se encarga de mantener la presión diastólica en cada ciclo cardíaco? La válvula aórtica. Porque decimos, ¿por qué asciende a 120 en la sístole? ¿Por qué asciende su presión a 120? Porque es un volumen considerable de sangre. Cuando se inyecta, la sangre va empujando la pared del vaso sanguíneo, provocando que suba de 80 a 120. Pero en diástole, ¿por qué se mantiene en 80? Claro, la presión empieza a bajar de 120, 110, 100 de manera progresiva, porque las arterias, recordemos que son elásticas, se pueden adaptar y de hecho lo hace. La arteria aorta empieza a adaptarse. Pero recordemos que hay un fenómeno importante. En cuanto termina la sístole y la sangre se vacía a la aorta, asciende a 120, ¿no es cierto? Y el ventrículo posteriormente se relaja, por lo que la sangre quiere volver con fuerza, ¿no ves? Y en lo que la sangre quiere volver con fuerza, la que va a evitar que se escape es la válvula aórtica. Y va a provocar que la sangre se quede estancada en esta porción y mantenga una presión de diástole determinada. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esta válvula aórtica es insuficiente? O sea, no se cierra de manera adecuada y permite que la sangre siga escapando. La sangre de la arteria aorta se va a vaciar al ventrículo. ¿Y qué va a pasar con la presión de diástole? Va a disminuir. Esto, chicos, lo vemos en fisiología y créanme que sirve para más adelante. Cuando yo estaba en tercero, en semiología, lo cuento porque es una buena anécdota. Como buen estudiante de mi año, no estudié nada para ese examen, era el segundo de semiología, del módulo de cardio y nefrología, creo que era, en semio. Y me acuerdo de la perfección que yo no había estudiado como buen estudiante que soy. Y tercero es el año de los casos clínicos, se van a podrir de tanto caso clínico. Y yo leía 1000 palabras que no entendía. No sé, leía ingurgitación, no sé, yo leía volumen, no sé, no entendía nada del caso clínico. Lo único que yo podía entender era que la presión era 135 sobre 38. Y yo sé que la diástole tiene que estar más o menos en 80. Bueno, yo sabía, ¿no? La normal es 120-80. Y ahí me puse a pensar por fisiología. ¿Quién se encarga de mantener la presión de diástole? La válvula aórtica. Y ahorita acabamos de razonar, si esta válvula no se cierra bien, la sangre va a continuar refluyendo y esta presión diastólica va a disminuir. ¿Y cómo se le llama a la patología en la cual las válvulas no se cierran de manera adecuada? Entonces, estábamos y nos pedía el diagnóstico frente a una insuficiencia aórtica. Y yo dije, a mí me dijeron probarse es gratis, entonces yo puse insuficiencia aórtica y estaba bien. Entonces, eso fue increíble. El que tenía otro razonamiento, él dijo, es que yo vi la presión arterial y yo dije, no, debe ser la aorta. Y yo puse insuficiencia aórtica. Y le dije, pero, le intenté explicar y dijo, no, es insuficiencia aórtica. Y sí, a lo mejor teníamos razón. Pero esto con fisiología únicamente. Entonces vean cuán importante es en fisiopato, en semio, en fármaco, en medicina interna, salva. Y salva harto, porque en medicina interna el doctor mismo les pregunta. Así de gallo nomás. Ahora que lo señala usted. A mí me señaló porque me parece para irme antes. Usted, dale. ¿En qué fase del ciclo cardíaco, al doctor Ganderilla le encanta la cardiología? ¿En qué fase del ciclo cardíaco se contraen las aurículas? ¿Cuál es? Telediástole. Y claro, esa. Hola. ¿Recordando al mismo tiempo? Pues sí. ¿Qué hora? De
¿Cuánto fue? En la tenería, ¿cuál? Bien, Diana. Todo está abierto, solamente tenés que abrirla de manera con esto. Para afuera. Ok. Entonces, por eso es importante fisiología, no es nomás porque yo soy loco. ¿Se entendió esta parte? Sí. Continuemos. ¿Se fueron las propiedades cardíacas? Ups, me van a odiar. Ay. Nadie quiere esto, Aquí presente, señor. ¿Con qué dijo? Ah, no. ¿Cuáles Eso son no. las propiedades cardíacas? ¿Epi? Sí. ¿Cuáles son las propiedades cardíacas? ¿Cuántas son? ¿Cuántas? A ver. ¿Cuáles son? ¿Cuántas, perdón? 4. ¿Son 4 o 5? Son 5, pero para mí con 4 están más que suficientes. Sariel, ¿cuáles son? Ya nos dijeron que son 4. Danisa, Vanessa, explicamos antes de irnos de vacaciones. Sí, son 5. ¿Qué? Cronotropismo, dromo, vasotropismo e inotropismo. El último. El cronotropismo, ¿cuál era su otro nombre? Sí, exactamente es eso. ¿Pero tenía otro nombre? Automatismo. Y como dijo Diana, es la propiedad que nos dice que el corazón puede generar sus propios impulsos. El siguiente, ¿cuál era? Dromotropismo. ¿Y qué nos dice esta propiedad? Que el corazón puede conducir sus propios impulsos. También se llama precisamente por eso conductividad. La tercera propiedad, otra bien llamada, nos decía que el corazón tiene la capacidad de excitarse o despolarizarse luego de que se le transmite un impulso. Y luego de excitarse, ¿cuál es la última propiedad? Inotropismo o contractilidad, que nos dice que el ventrículo o que el corazón, perdón, tiene la capacidad de contraerse con fuerza luego de excitarse o despolarizarse. Ahora bien, ¿cuál es la quinta propiedad? Lucitropismo, que nos decía que el corazón puede relajarse. ¿Qué flujo? Que atraviesa un punto de la circulación en un momento determinado. ¿Qué expresión? Fuerza. Vamos a hablar de un sistema valvular, además del corazón, que va a asegurar un flujo unidireccional de la sangre que además elige el reflujo. Y sobre el sistema de conducción y excitación, yo no tengo por qué hablar, porque eso lo tienen que ver en teoría. Y yo soy un simple auxiliar de tráfico. Así que procedo a lavarme las manos y decirles, ya lo verán. Sistema valvular que asegura el flujo unidireccional de la sangre que evita el reflujo. No me contesté. Vamos a empezar a hablar del sistema valvular. Y nótese el siguiente hecho. No. ¿Qué querías hacer? Antes de hacer el zoom, hay que notar esto. El sistema valvular permite el flujo unidireccional de la sangre.
A este flujo unidireccional normal de sangre en el corazón le vamos a denominar flujo anterógrado. Anterógrado. Y cuando hay alguna alteración en el flujo del corazón, vamos a denominarle flujo retrógrado. Con eso establecido, vamos a trabajar. Vamos. Tenemos un corazón. ¿Qué tipos de válvulas hay en el corazón? Las válvulas que están entre aurícula y ventrículo, auriculo y ventricular. Y las válvulas que cierran a las arterias aórtica y pulmonar, sigmoideas o semilunares. Ahora bien, vamos a empezar a hablar de estas semilunares. De las válvulas auriculoventriculares. Si nos preguntan cuál es su función, iniciamos diciendo impedir el flujo retrógrado de sangre. Ah, y eso me olvidé de explicar. ¿Sí? ¿Saben lo que va a hacer? Los ojos. Los ojos. Yéndote en tu campo. Y es hora. Recordemos que, todos atención, la sangre llega a la aurícula derecha por medio de la cava superior e inferior en una sola dirección, ¿no ves? De la aurícula derecha al ventrículo izquierdo la sangre se vacía también en una sola dirección. El ventrículo derecho eyecta su sangre hacia la arteria pulmonar también en una sola dirección. ¿Sí o no? Sí. Vámonos al otro lado. La sangre regresa a la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares en una sola dirección. Luego, la aurícula izquierda vacía su sangre del ventrículo izquierdo en una sola dirección. Y del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, también en una sola dirección. A este flujo unidireccional normal es un flujo anterógrado. Y por si acaso, cuando hay alguna situación que provoque, por ejemplo, que la sangre del ventrículo, en vez de irse hacia la arteria pulmonar, vuelva hacia la aurícula, eso es un flujo retrógrado. Y de lo que se encargan las válvulas o el sistema valvular del corazón es impedir este flujo retrógrado. Ahora sí, con eso dicho, también se puede que tenemos válvulas auriculoventriculares. Y ahora sí, decimos, su función siempre van a iniciar diciendo impedir el flujo retrógrado de sangre. ¿De dónde? Si hablamos de aurículo-ventriculares, las válvulas evitan el reflujo de ventrículo a aurícula. ¿Durante qué fase del ciclo cardíaco? Durante la ¿seguro? En la protodiástole la sangre se vacía de aurícula a ventrículo. ¿Y en la protosístole? ¿En la protosístole qué ocurre? Protosístole o contracción isovolumétrica. ¿Qué pasa ahí? Hay un aumento súbito de la presión intraventricular y este aumento súbito provoca que ésta se cierre. ¿Sí o no? Ahora, recordemos que los ventrículos generan presiones enormes. Además, el izquierdo hasta 120, el derecho hasta 25. Vean que las válvulas tienen un sistema de refuerzo. ¿Quiénes son? Las cuerdas de encuentro. Y los músculos papilares. Yo me acuerdo que en el primer año yo pensaba que estas cosas terminadas en el músculo papilar favorecían que se haga. Yo pensaba eso, porque yo dije, si se contrae esto, va a tirar a la válvula y va a hacer que se abra. En sí hace eso, pero no para abrirlo, sino para evitar que la válvula protruya. Porque como les dije, los ventrículos generan presiones elevadísimas.
que si no tuvieran este sistema de refuerzo, la presión que se genera aquí haría que las válvulas se abran hacia arriba, prolapsen o protruyan hacia arriba. Entonces, esa es la función de cuerdas espinosas y músculos papilares. Ahora bien, ¿cuál era la función de las aurículas ventriculares? Evitar el flujo retrógrado de sangre de ventrículos a aurículas durante la sístole. Pasemos a las siguientes válvulas, que son las sigmoideas o semilunares. Función: impedir el flujo retrógrado de sangre. Ahora, ¿de dónde? De las arterias hacia los ventrículos. ¿Qué pasa? Legalmente diástole. Y legalmente el Guyton dice que dentro de la sístole está la relajación isovolumétrica, ¿no? Y dentro de la relajación isovolumétrica que está en la sístole, es cuando se cierran estas válvulas. Ya. Durante la diástole. ¿Queda alguna duda de las válvulas? No. ¿Funciona bien? Sí. Largo, no lo quiero ver. Estoy